Vamos a empezar con esta introducción a las sonantes. ¿Cuáles son las características de las sonantes? Pero primero, por supuesto, vamos a ver cuáles son los sonidos sonantes. Pues son, como ya hemos dicho, las consonantes sonantes, limonero, y después los dos glides, como se dice en inglés y también se dice bastante en español, o simplemente las semivocales o semiconsonantes, ¿no? Entonces, en el punto de articulación bilabial, es decir, se pronuncia cerrando los dos labios, tenemos la M, que además en el modo de articulación es nasal, porque el aire se expulsa a través de la nariz, no a través de la boca. Luego tenemos N, podemos tener la R y la L, que desde el punto de articulación, digo, son alveolares y desde el modo de articulación son líquidas. Luego tenemos las semivocales, que tenemos la semivocal labiovelar, es decir, la U, y la semivocal palatal, la famosa yod o y. Entonces, vamos a ver algunas características de las sonantes en general. Se llaman sonantes porque son sonidos de gran abertura, es decir, suenan prácticamente igual que las vocales. Habíamos visto que las vocales son los sonidos de mayor apertura, después le siguen las sonantes, por eso las llamamos sonantes o sonorantes o resonantes, ¿no? Pero bueno, básicamente en español la terminología más extendida es llamarlas sonantes. Estos fonemas pueden realizarse fuera del núcleo silábico, es decir, una consonante normal, pero también pueden realizarse como núcleo silábico, es decir, las propias limonero y también la yod y la waw pueden ser el propio núcleo de la sílaba, es decir, eso en español no puede ser. En español siempre el núcleo de la sílaba tiene que ser una vocal, pero en indoeuropeo y en muchas lenguas hijas, por ejemplo el inglés o el checo, creo que también, una consonante sonante, LRMN, puede ser el núcleo silábico, es decir, puede haber una sílaba que simplemente sea una L, una R, una M o una N. Entonces, como ya hemos dicho, tenemos dos tipos de sonantes, las consonantes propiamente dichas, limonero, ya lo hemos dicho muchas veces, y estas limonero pueden vocalizar de diferentes formas, es decir, la L, la R, la M y la N cuando están en contexto de núcleo silábico, es decir, cuando es la parte principal de una sílaba, dependiendo de las lenguas, y esto lo veremos más adelante en esta clase, pues pueden convertirse en una vocal, y bueno, esto tiene distintos tratamientos que lo veremos. Y luego tenemos las semivocales o glides o semiconsonantes, que ya hemos dicho, la yod y la waw. Entonces, vamos primero con las semivocales, que ya las habíamos visto un poquito. Lo que vamos a tratar en este apartado son la waw, la yod, el u y y. Tenemos que estas semivocales funcionan de forma consonántica tras vocal. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el latín octavum, que esto deberíamos leerlo en latín octavum, es decir, como una W y U, y justo antes de esta W que estamos diciendo U, pues hay una A. Entonces, tras esta vocal A, esta U que escribimos U, se lee como función consonántica, por eso una transcripción sería con W, ¿no? Esto después ya en español y en las lenguas romances en general, esta U se convierte simplemente en V o en español ya directamente en B. Luego, también tenemos que saber que la yod es más estable que la waw. La yod se conserva en más lenguas y se conserva en más contextos que la waw. Y ya lo habíamos dicho cuando vimos las semivocales hace mucho tiempo, que son de naturaleza inestable. Entonces tienen tres tratamientos básicos. Uno de ellos es que desaparecen directamente o se quedan en un paso intermedio, es decir, antes de desaparecer la y y la w se quedan como una aspiración. Eso pasa, por ejemplo, mucho en griego. O también pueden directamente desaparecer. Por ejemplo, en griego tenemos de la raíz indoeuropea neuos, tenemos ahí la wow, pues esta neuos en griego tenemos neos o neos,
dependiendo de si lo decimos en griego moderno o en griego antiguo, ¿no? Entonces vemos que en neos o neos directamente ha desaparecido completamente la waw. Luego también puede pasar que la yod o la waw fricaticen o fricativicen, que realmente deberíamos decir fricativizar, pero todo el mundo decimos fricatizar mal dicho. Entonces, también puede pasar que fricativicen, entonces es, por ejemplo, lo que ya hemos dicho. En latín tenemos octavum, que luego en las lenguas romances esta waw se convierte en una fricativa v. O también, por ejemplo, tenemos, cuando los alemanes hablan, o sea, el estereotipo de cuando los alemanes hablan inglés, pues ellos no dicen what's, sino ellos dicen what's, ¿no? Porque la W del inglés, los alemanes no la pronuncian W porque no existe en alemán, entonces dicen what's o ver o en fin, todo eso. Y de hecho todos estos pronombres, todas estas palabras que proceden de la misma raíz, lógicamente, una raíz protogermánica que era con W, en alemán pues when es wenn, bueno, wenn o van, etcétera, ¿no? Entonces en alemán esta W ha fricativizado siempre. O luego podemos también tener una conservación total, que es bastante frecuente, por ejemplo, en hitita, en gótico y en tocario. Una cosa interesante es que en griego ya sabemos que cuando hablamos de griego normalmente hablamos del dialecto jónico-ático, que bueno, es el más frecuente en la literatura, es el que después Alejandro tomó como base para su koiné griega, para su imperio helenístico, y luego pues básicamente este es el dialecto, esta es la modalidad del griego que sobrevive hoy en día en el griego moderno, ¿no? Entonces, en este griego jónico-ático, ambas semivocales siempre se pierden en posición intervocálica. Ya lo hemos dicho, por ejemplo, en neuos, pues se pierde la W porque está entre una E y una O. Y estos resultados que pasan, que ocurren en griego, dan pie a varias teorías, de las que lógicamente no vamos a hablar de todas, porque no estamos en un curso de fonética griega ni de morfología griega, pero sí vamos a tratar esta porque nos interesa para esta clase de indoeuropeo. Entonces, la yod a principio de palabra da lugar a la presencia o no de una laringal para explicar los distintos resultados. Esto lo vamos a tratar un poquitín en detalle. Entonces, tenemos aquí la semivocal yod y tenemos dos raíces. La primera raíz que tenemos es la raíz para hígado. Entonces, la raíz para hígado es yekur o yekun. Esto ya lo habíamos visto en otra clase, es una raíz heteróclita. Una raíz heteróclita es la que, dependiendo del caso de la flexión, pues termina en un sonido, normalmente R para los casos rectos, es decir, el nominativo vocativo, y en N cuando así termina la raíz en los casos oblicuos, es decir, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, etc., ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, nos vamos directamente al latín. Tenemos que en latín hígado se decía iecur y equinis. Aquí vemos la alternancia entre R para el nominativo y equinis para el genitivo. Entonces tenemos esta alternancia heteróclita, ya también la tenemos en latín. Aquí tenemos que la R en védico, que esto lo veremos más adelante cuando veamos las consonantes sonantes, pero aquí vemos que el nominativo de hígado en védico, la R actúa de núcleo silábico, es decir, en esta sílaba no tenemos ninguna vocal porque la R está haciendo de núcleo silábico, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión, nos centramos en la yod, que es lo que estamos viendo ahora, yakrt, yaknas. Entonces aquí también tenemos otra vez esta raíz heteróclita, R para el nominativo, N para el genitivo. En avéstico tenemos algo así como yakar. Luego en griego tenemos hepar, hepatos. Aquí en griego vemos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la labiovelar KW se ha convertido en griego en P. Esto es uno de los tratamientos estos que en su momento vimos que las labiovelares actúan de forma un poquito rara, pero de una forma bastante interesante en griego. Y luego vemos que efectivamente en griego la yod
al principio de palabra, pues habíamos dicho que podía o bien desaparecer directamente o puede quedarse en un paso intermedio que es una aspiración. Entonces esta yek, pues en griego se ha quedado en el paso intermedio con aspiración. Entonces yek, hep. Y luego en el antiguo prusiano tenemos yakno. Luego tenemos esta otra raíz que significa otro, que es algo así como ello o elle, que es para el femenino. Entonces, en griego esto evoluciona a allos, entonces vemos que la yod ha palatalizado la L. En latín tenemos alius. Esta palatalización de L más yod es muy frecuente en las lenguas romances. Por ejemplo, este alius luego da en español, por ejemplo, esta raíz da ajeno, ¿no? Entonces, alius de alienus da ajeno y esta J previamente en el español más antiguo era algo así como alienus, ¿no? Esta lie rara que ya prácticamente nadie dice en español, pero que por ejemplo en italiano pues tiene esta familia, ¿no? En fin, en céltico tenemos ailam, en antiguo irlandés tenemos aile, en gótico tenemos allis, que, bueno, por ley de Sievers, que la vimos en su momento, no tenemos lo que habríamos esperado, que era algo así como alis. En armenio tenemos ail y en tocario B tenemos aliek. Entonces vemos que la yod, no al principio de palabra, sino en el medio de la palabra, pues tiene, bueno, en latín, por ejemplo, se conserva prácticamente inalterada, pero en griego pues ocurre que tiene una influencia en la consonante anterior, palatalizándola, o bueno, dependiendo de la escuela a la que pertenezcamos, pues otra gente dirá que esto no es una palatalización de la L, sino una geminación, es decir, una duplicación de la L, y que esto es simplemente que la yod duplica la L y por eso tenemos allos. En fin, insisto, esto no es un curso de griego, así que, en fin. Luego tenemos, para la wow, tenemos dos raíces. También tenemos la raíz de nuevo, que es neuo para el masculino y el neutro, y neue para el femenino. Entonces, tenemos en hitita, tenemos neua, en védico tenemos nava, en avéstico tenemos nava, en griego, ya lo habíamos dicho, en algunos dialectos tenemos neuos, en los que se conserva la wow entre vocales, pero en jónico ático tenemos neos, es decir, se ha perdido completamente esta wow. En latín tenemos, bueno, escribimos novus con V, pero en latín se leía novus. En antiguo eslavo eclesiástico tenemos novu y en antiguo prusiano tenemos nawan. Entonces, aquí lo que tenemos es lo que ya hemos comentado varias veces, ¿no? La W entre dos vocales, pues se puede conservar tal cual como W, es decir, con este sonido W. Por ejemplo, en latín novus o en hitita neua, pero también puede fricativizar, es decir, convertirse en una fricativa, en este caso la V. Entonces, por ejemplo, en védico tenemos nava, no nawa, sino nava, y en antiguo eslavo eclesiástico también tenemos novu, que esto, por ejemplo, en el polaco actual, pues tenemos el adjetivo novi. Luego tenemos esta otra raíz, wes, que significa sorpresa, vestirse o vestir, es decir, yo me visto o yo visto a otra persona, ¿no? Entonces, en hitita tenemos westa, en védico tenemos vaste, en avéstico tenemos faste, en griego tenemos hennimi, en latín tenemos vestis, en gótico tenemos wasian, que esto procede, bueno, de una variación de la raíz wes, y en albanés tenemos vesh. Entonces, aquí tenemos otra vez lo mismo, ¿no? En hitita ha conservado la labiovelar, la W tal cual, entonces westa, pero en védico y en avéstico ha fricativizado también en posición inicial de palabra, entonces tenemos vaste. Luego, en griego, igual que había pasado con la yod, tenemos que esta W no desaparece totalmente como pasaba entre vocales, sino que se queda en un paso intermedio que es la aspiración. Entonces esto debería haber sido huennimi, pero se ha quedado en hennimi. En latín tenemos vestis y bueno, lo demás ya sería repetirse, así que pasamos ya directamente a las consonantes sonantes. Entonces, las consonantes sonantes, ¿cuáles son?
Pues ya lo hemos dicho varias veces, básicamente las consonantes que tenemos en limonero, es decir, la M, la N, la R y la L. El curso de Lingüística Indoeuropea va dirigido a quienes quieren profundizar bastante en el estudio de las lenguas clásicas, principalmente el latín y el griego, pero también el sánscrito. Gracias a los conocimientos de la fonética y la morfología indoeuropeas se pueden explicar muchos fenómenos de estas lenguas derivadas. Estudiaremos las vocales, las consonantes con la famosa ley de Grimm, por supuesto los fonemas laringales, la teoría de la raíz, la morfología nominal y la verbal.